Soy el doctor Renberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Hoy vamos a tratar el tema de cómo el gobierno dominicano, conjuntamente con el empresariado dominicano en el sector eléctrico, han llevado al pueblo dominicano a la desesperación con el alza desproporcionada de la tarifa eléctrica. Esto puede verse en una grabación que circuló en las redes sobre una reacción que tuvo una señora en una de las sucursales de las distribuidoras eléctricas, la cual a nuestro entender fue bastante apropiada para el nivel abusivo al cual se ha llevado la tarifa eléctrica. Veamos. Aquí hay un problema muy grave hay un problema aquí. Esto se tiene que acabar, estos abusos ya aquí. No, yo estoy en mi derecho. Yo soy un ciudadano y estoy en mi derecho de grabar. Permiso. Yo estoy en mi derecho de grabar y reclamar lo mío. Me están cobrando 1.800 sin medidor. Permiso. Estoy en mi derecho, Estoy en mi derecho. Esto va para las redes, mi hermano. Esto va para las redes. Mire esa señora pagando. ¿Cuánto usted está pagando, señora? 4.000 pesos de luz y todos los meses vengo a reclamar. Sin medidor. Sin contador. Y porque ella sube pero no baja. Sube pero no baja. Ya yo estoy Esto se tiene que acabar aquí, mi hermano. La cosa cita de corte. Estoy harta. Y nadie sabe hablar. Mira, toditos se quedan callados. Nadie sabe decirte ni pío. El contador para yo estar tranquila. Y se quiero por esto. Pero quita el contador, que lo quite. Que no hay contador. Es que no hay contador. No hay. Yo estoy en la misma situación también. No hay. Es sin medidor. Tú estás... A mí ni siquiera me pegaron. Yo estoy enferma. Yo soy una señora diabética y yo no trabajo. Yo tengo un Yo problema. quiero que me quiten ese medidor también. Nadie sabe decir nada. ¿Por qué no mandan una maldita brigada ya a arreglar todo? Te vas a cortar la luz. No, que es un robo. Es un robo. Yo voy para las redes, yo soy periodista, hermano. Esa reacción que ustedes acaban de ver no es más que el producto de las alzas sistémicas que se contemplaron en un documento que se llama el Pacto Eléctrico. Un documento que no tiene razón ni siquiera de existir ya. Es un documento que se firmó en el mes de febrero del año 2021 en la actual presidencia de Luis Abinader. Pero su elaboración o las obligaciones que en él se contenían o lo que se iba a hacer para el sistema eléctrico que generó la necesidad o la supuesta necesidad de firmar ese pacto, se originó en el año 2012. ¿Qué quiere decir eso? Que si existe una necesidad hace 10 años y 9 años después de que esa necesidad se supone que existe y que ese contrato era la solución al problema de una necesidad 9 años antes de que se firmara, había que ver si esa necesidad todavía existía 9 años después. Para que se tenga una idea, se supone que el pacto eléctrico viniera a formar una alianza, lo que se llama ahora alianza público-privada, entre el gobierno y el sector empresarial eléctrico para mejorar la distribución eléctrica a nivel nacional. ¿Qué sucede? Si tenemos un problema que hay que arreglar sobre la distribución eléctrica, esos son los cables, los postes de luz, los transformadores, los contadores, todo el sistema en el año 2012 y se necesita de ese contrato para resolver el problema, se supone que no se resolvió nada durante los 9 años antes que se firmó ese contrato, ese pacto. Pero ¿qué fue lo mucho que vimos? Vimos que se iba reparando el tendido eléctrico, vimos que se cambiaron los transformadores, vimos que se montaron nuevos contadores varias veces, vimos inclusive que se instaló la planta termoeléctrica Punta Catalina, que su instalación vino precisamente para resolver las necesidades de la distribución y el aumento de la generación eléctrica debido a que eso no se había tratado porque no se había firmado el pacto eléctrico. Miren, señores, el pacto eléctrico ha sido promocionado, fue promocionado hasta por los partidos políticos que lo firmaron, o sea, ahí firmó todo el mundo en el pacto eléctrico. La última proposición que se hizo fue en el año 2015 y la hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero para poder justificar la propuesta que estaban haciendo de que se firmara el pacto eléctrico,
Ni siquiera incluyeron la planta de Punta Catalina, que ya desde el año 2013 había sido licitada y se encontraba en proceso de construcción, pero no la incluyeron ahí para justificar hacer un contrato para beneficiar a un grupo de empresarios sobre una necesidad que existía en el año 2012, pero que ya para el año 2015, principalmente con la entrada de la planta Punta Catalina, no existía ya. No obstante todo esto, el presidente Luis Abinader se empecinó en que ese pacto eléctrico se iba a firmar, y cuando se firmó, así mismo dijo él, que eso había sido una responsabilidad, habían cumplido con una responsabilidad histórica que tenía el país con el pacto eléctrico. Las alzas de las 4 alzas, porque han sido 4, por si no lo sabían, de la tarifa eléctrica, que llevó al pueblo a organizar protestas por las cuales el mismo presidente Luis Abinader, de nuevo en un video y en el portal de la presidencia, en muchos periódicos de circulación nacional, dijo que iban a detenerse ahí las alzas y que no iba a haber más. Fueron 4 alzas. Estamos hablando de que personas que pagaban 2.000 y 3.000 pesos de luz empezaron a recibir una factura por 15.000 pesos de luz, que es lo que nos lleva al estado de desesperación de la señora que vimos en el video. Imagínese usted que usted esté comprando los útiles escolares de sus hijos, comprando la mochila de sus hijos, la camisita para el uniforme, los pantaloncitos, la medicita, la correa. Usted tiene su chelito contado, su dinerito contado para eso, y que de un momento a otro usted tiene contabilizado que usted va a pagar 2.000 a 3.000 pesos de luz, le llega una factura de 15.000 pesos de luz, y que si uno no paga, se la cortan. O sea, si usted no busca ese dinero de donde sea, si no lo saca de abajo de la tierra, sus hijos no van a tener luz. Entonces, ¿qué usted hace en esa situación? Dígame. ¿Hasta dónde piensa usted que un ciudadano con los chelitos contados puede llegar, puede resistir el abuso, que es el alza de la tarifa, la implementación de un pacto, de un contrato, para que se entienda, que la razón de ser de él en el año 2012 no existe en el año 2021, solo por satisfacer económicamente a un grupo empresarial? Y después se preguntan que por qué el pueblo se pone violento o reacciona violentamente. Entonces, la realidad es que el pacto eléctrico, si tenía una razón de ser, era en el año 2012. Del 2012 para acá, lo que más se han hecho son licitaciones de compra de material eléctrico para la red eléctrica dominicana. Miren, ni siquiera los postes de luz son iguales. Usted sale ahora a la calle, o desde el 2020 usted salía a la calle, y el poste de luz, que era la bombillota grande, que se prendía cuando se iba la luz, ahora es un poste de luz con una luz LED. Usted no encuentra ni siquiera un bombillo incandescente, de esos redonditos que no son LED, de los que prenden en amarillo. Usted lo sale a buscar ahora y usted no lo encuentra, que esa es otra cosa. La tecnología hizo que el consumo de todo lo que usted usa en su casa bajara. Ahora, para usted encontrar un aire acondicionado que no sea un aire inverter, usted tiene que confesarse, yo no sé con quién, porque no lo va a encontrar. Y eso empieza con un 40% menos de consumo que los aires que habían antes. Todo ahora es inverter. Todo, básicamente todo. El aire acondicionado, la nevera, todo lo que jalaba esa carga eléctrica pesada, ahora es inverter. Entonces, si empezamos con un 40% menos de consumo, significa que la misma generación eléctrica que había tenía que sobrepasar en un 40% la necesidad que desapareció cuando se mejoró el consumo de los aparatos eléctricos. Todos esos celulares que usted tiene, lo que tienen son 9 voltios, o sea, eso es chele. Los bombillos son LED, 8, 9 voltios, chele también. Entonces, ¿para qué que se está preparando toda esa carga? ¿A qué que se le está pegando esa alza tarifaria? Si lo que se supone que lo originó era un problema en el 2012. Entonces, ahora tenemos al presidente Luis Abinader
diciendo, también en video, que esas alzas se deben al alza de la combustible, a la crisis de la guerra con Rusia, a un sinnúmero de cosas que ni siquiera existían en el año 2012 y no existieron hasta después de la firma del pacto eléctrico en el año 2021. Veamos. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, habló sobre lo que hemos estado discutiendo de una revisión del pacto eléctrico. Primero yo quiero aclarar dos cosas. Ese pacto eléctrico fue firmado por todos los partidos políticos y por toda la sociedad civil de la República Dominicana y planteaba ir ajustando gradualmente los precios de la energía eléctrica para estabilizarla igual más o menos a los precios internacionales. Esa situación se ha agravado también con el aumento de los combustibles. Por ejemplo, el gas natural, que representa prácticamente la mitad del combustible que se utiliza para la generación de electricidad, se ha triplicado en el último año. Triplicado, ¿eh? Eso significa que nosotros ya estamos subsidiando el combustible con ya a la fecha 30.000 millones de pesos. Estamos subsidiando los fertilizantes. Una vez hemos visto eso, podemos todos ver claramente que si estamos hablando de un documento que se originó en el 2012, que vino a ser la cura a todas esas necesidades, a todas esas enfermedades, si se quiere, del sistema eléctrico dominicano que existía en el año 2012, obviamente ya para el año 2021, o todos esos males que tenía el tendido eléctrico se repararon, o no hubiéramos tenido luz en la República Dominicana. Eso es así de sencillo. Entonces, si había que cambiar un cable para arreglarlo y no se cambió, tuviéramos apagado. Si había que cambiar una generadora y no se cambió, tuviéramos apagado. Si había que cambiar un transformador y no se cambió, tuviéramos apagado. Entonces, obviamente, el firmar ese pacto eléctrico en el año 2021 no tiene ningún sentido más que ayudar a enriquecer al mismo grupo empresarial de la generadora eléctrica, de la distribuidora, etcétera, etcétera, que siempre buscan la manera de beneficiarse de este pueblo. Yo a todo el mundo le pongo el ejemplo con el pacto eléctrico para que lo entiendan. Imagínate tú que tú tengas un hijo hoy. Muchachito, necesito una caja de Pampers. Tú pides una caja de Pampers, un delivery en la farmacia, y el delivery llega 9 años después con la caja de Pampers. ¿Usted necesita esa caja de Pampers 9 años después? Claro que no. Pero el delivery insiste que hay que pagarle la caja de Pampers que él no pudo traer cuando el niño sí lo necesitaba. Entonces, eso es el pacto eléctrico en resumen, señores. Una obligación que nosotros no necesitamos para justificar un aumento que no tiene justificación, para que un grupo empresarial siga beneficiándose abusivamente del pueblo dominicano y que el pueblo dominicano pase a pagar. Y eso que la suspendieron en el cuarto aumento porque iban a seguir. Eso iba a llegar hasta Dios no sabe dónde. De 2.000 a 3.000 pesos en una factura eléctrica a 15.000 pesos. Y está suspendido por ahora, ¿eh? Pero nadie sabe si después arrancan a subir otra vez. Entonces, dicho eso, vamos a dejarlo hasta aquí y que el Señor me los bendiga a todos.